A partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17: y todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de hoy con esta consigna: ¿cuándo es rechazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios? La palabra del Señor nos da una respuesta de las tantas, pero usamos como base a Lucas capítulo 10, versículo 16, que nos dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, desecha, a mí me rechaza, a mí me desecha. El que me desecha, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Muy bien, acá ya tenemos la presentación a través de lo que es la Sagrada Escritura, y estamos viendo uno de los resultados, ¿verdad, queridos hermanos? Uno de los resultados que nosotros estamos compartiendo. Y estamos viendo acá, a través de esta enseñanza, claramente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos está guiando a estas verdades espirituales, en donde vemos que en Lucas 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Yo voy a hacer la consigna, mi esposa lo va a decir ahí. Consigna es: ¿cuándo es rechazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios? Esa es la consigna. Y vemos una respuesta que dice: ¿cuándo es rechazado? ¿El qué? Dice ahí, ¿verdad? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo, queridos hermanos, algo que vamos a prestar atención, porque a partir de este momento estamos viendo acá el que a vosotros oye. Está hablando, diga conmigo, en este momento, a ver, lo vamos a activar, querida. En este momento, ayúdale, amor, estamos escuchando al pastor. Estamos escuchando al pastor. Lo cual nos da a entender la Escritura. Lo cual nos da a entender la Escritura. Que si alguien no acepta, la palabra que habla el pastor, no está rechazando al pastor. No está rechazando al pastor. Está rechazando a Yeshua. A Yeshua. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Está rechazando también al Padre. Al Padre. Diga, me falta ahora el Espíritu Santo. Me falta ahora el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a explicar eso. Porque acá estamos viendo que el Señor se dirige en primera persona a Él, nuestro Señor y Salvador, Yeshua, Cristo Jesús, a Él. Pero luego pone como ejemplo, ¿a quién lo pone? Al Padre. Y vemos que todavía no entra en escena el Espíritu Santo, no lo menciona el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a entender por qué no lo menciona y cuándo es mencionado el Espíritu Santo. Primeramente vamos a la homilética. ¿Qué dice la homilética, amor?
La homilética es una de las ramas de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso, trata de manera principal el tema de la enseñanza. Muy bien, entonces el tema de la enseñanza del día de hoy, ¿cuál es? Es con esta consigna: ¿cuándo es rechazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios? ¿Y qué nos dice Lucas 10, versículo 16? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me ha rechazado. Y el que me rechaza a mí, rechaza también al que me envió. Antes que vamos al desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros, tengo que hacerles ver un ejemplo, tengo que empezar a viajar hacia la raíz, hacia el principio. Cuando el Señor crea el mundo, lo crea perfecto, el Edén lo manda que se multipliquen, tiene todos los beneficios, tienen Adán y Eva, pero hay un mandamiento de parte del Señor en donde le dicen que hay un árbol que no tenían que comer, pero estaba el árbol de la vida. Ambos estaban en el Edén, pero el árbol de la vida estaba en el centro, nuestro Señor y Salvador. Ya vemos en el capítulo 3, como siempre les digo, porque siempre uno tiene que ir a la raíz, que es seducida Eva y cae en tentación, ¿verdad? Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Yo me imagino, porque seguramente tiene que ser así, porque a Adán, si vemos en Génesis capítulo 2, dice en el versículo 18, que le hace ayuda idónea y que no era una mujer, dice que eran los animalitos, porque le había dado de todo, pero se sentía solo, y ya en el capítulo 19 en adelante lo duerme y le saca de la costilla a la mujer, le presenta a la mujer y le dice, él dice, Adán dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, dice. Pero le presenta al Señor a esta mujer, ¿verdad? Necesito que, para intercalar un poquito, le presenta como mujer y le dice, serán una sola carne, le dice, van a ser una sola carne. A partir de ese momento, primeramente, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, ¿a quién creen ustedes que le ha hablado primero? ¿Quién era el responsable? Lo dije, luego el apóstol Pablo nos explica. Adán. Adán es el responsable, como nosotros en el matrimonio. Dice que en el matrimonio, la Biblia nos enseña que somos la cabeza en el hogar, pero Cristo la cabeza en la iglesia, y la mujer sabia edifica la casa, dice Proverbio 14. La necia la destruye. Y acá vemos una necedad de parte de Eva, porque me imagino el marido que le estaba instruyendo a la mujer, dice, mira amor, si vas a salir a dar una vuelta por ahí, tenés cuidado, el Señor dijo que hay un árbol ahí, una tentación, no te vayas por ese lado. Y vemos que se produce un rechazo de parte de Eva. Digan conmigo, Eva rechaza lo que le dice su marido. Por lo tanto, rechazó el mensaje de Dios. Entonces vemos ahí automáticamente, y si lo trasladamos a este tiempo, vemos en estas generaciones generalmente que pasan esas cosas. Vemos en muchos lugares que están las actualizaciones del mundo que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, han puesto al mundo al revés. O sea, no nos guiamos espiritualmente como está en la Sagrada Escritura. Entonces un mundo al revés sería... ustedes van a ver, incluso lamentablemente lo tengo que decir, algún día hay iglesias en donde no manda el pastor, manda a la pastora. O sea, diga, abuso de autoridad. Abuso de poder. Entonces vemos que hay un abuso en muchas áreas y de repente todo eso puede traer problemas. Puede traer problemas como lo trajo en el Edén, porque tuvo problemas Adán e incluso cayó él también y todo lo demás. Desde ahí en adelante, Dios empieza a mandar mensajeros. Entonces, ¿cuándo es rechazado Dios? Vemos un rechazo de parte de Dios cuando en los primeros pasos, los primeros hombres de Dios, cuando, por ejemplo, un ejemplo, Noé, no lo vamos a mencionar, Enoc, pero Noé, cuando le habla en Génesis 6 y Génesis 7, para que esa generación suban al arca, ¿para qué? ¿Para qué suban al arca? Para salvación. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no subieron. Por lo tanto, cuando rechazaron a Noé, ¿a quién rechazaron? Rechazaron a Dios. O sea, rechazaron a Dios porque Dios estaba usando un nombre, ¿para qué? Para llevar un mensaje de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que suban a dónde? A un lugar que fue construido ¿para qué? Para salvación. Ustedes digan conmigo, los animalitos, está claro que fueron más obedientes. Fueron más obedientes y vemos que en la Sagrada Escritura, no bostezen porque sale todo en la cámara, por favor. Sí, ya sé que no son profesionales, pero igual.
Entonces, pues dice la Biblia, dice que el Señor es el que elige a los necios del mundo. Entonces, queridos hermanos, vemos que a partir de ahí, vemos tanto a Abraham, luego en la promesa, Isaac, Jacob, y hay una descendencia, y en esa descendencia empezamos a ver ya a un hombre como, por ejemplo, como Moisés, que le habla al pueblo, que también tiene sus idas y vueltas, sus rechazos. Vemos un pueblo rebelde. Vemos también que empiezan a nacer luego los profetas empiezan así, dice el Señor, y vemos un pueblo rebelde que rechazaba a los profetas. Entonces, ¿a quién estaba rechazando? A Dios. A Dios, hasta que llega Yeshua, diga conmigo, llega Dios al mundo. Llega Dios al mundo. ¿Sí? Entonces vemos que el Emanuel, que significa Dios con nosotros, llega al mundo, llega a este mundo, y empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar a todos los que tenían la palabra del Señor, que eran los maestros de la palabra, siempre yo le pongo como un ejemplo, un recordatorio de Juan 3:10 a Nicodemo, eres tu maestro y no entiendes estas cosas, no entendían, porque no tenían el Espíritu Santo. Porque no tenían el Espíritu Entonces, Santo. él se ve en la obligación de decirle, ya que no lo entendía y que sabían que lo iban a matar y todo, el que a vosotros oye, a mí me oye, le está diciendo ahí un mensaje a los... Él prepara en Lucas, el contexto de Lucas capítulo 10, es que él, aparte de tener los 12 discípulos que trabajaban para él levanta a 70 más, como también estaba el Sanedrín, que eran los 70. Y levanta para que vayan en dos y vayan a llevar la palabra del Señor. Y ahí cuando le da instrucciones, como nos da instrucciones a nosotros para salir a trabajar, para ganar almas para el reino de Dios, así dice, el reino de Dios se ha acercado, no, les manda con poder, con ciertas autorizaciones, con ciertos requisitos que él les da, y pone un ejemplo que es para condenación para aquellos que no le reciban. Una de las partes dice que se sacudan los pies a aquellos que no le escuchan en aquella ciudad para que sea un polvo de testimonio para el día del juicio. Pero le dice algo que es muy fuerte que nos deja pensando. El que a vosotros oye de ustedes, o sea, ustedes pequeños que no son vistos como un Dios, ustedes, si a ustedes no le oyen, el que a vosotros le rechaza, a mí me rechaza. Le dice, y me imagino en ese tiempo ellos lo están escuchando, mira vos, no entendían, pero dice, bueno, listo, si él lo dice, pero para que lo hagan entender más fuerte, porque el mayor temor en ese tiempo no era un temor a Yeshua, porque no aceptaran todavía muchos al Mesías, el temor estaba más cuando se mencionaba a Dios, y entonces recalca, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, o sea, al Padre. Él, por decir que era un enviado de Dios Padre, lo mataron, porque se hacía semejante a Dios. Ese es el problema que tenía él en ese tiempo, y hasta el día de hoy, si vos vas a Israel, decir estas cosas a los que son muy ortodoxos, no entienden porque están esperando al Mesías, y sé que hay muchos que están escuchando porque nos siguen, y están los que están atando cabos, los que pueden hacer preguntas, están los mesiánicos que entienden, y está el que dicen no están así. Pero eso queda a la luz de la verdad de la Sagrada Escritura solamente. A partir de ahí, queridos hermanos, vemos que hay un rechazo a quién. Diga, hay un rechazo también. Hay un rechazo también. Ahora al Hijo. Al Hijo. Si rechazan al Hijo, rechazan rechazan al Padre. Rechazan al Padre. Diga, ahora falta el Espíritu Santo. Ahora falta el Espíritu Pero a partir de este momento, va a entrar en escena. Va a entrar en escena. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Muy bien, le voy a pedir a mi querida esposa que vamos a Juan capítulo 20. Cuando el Señor cumple su ministerio, ya en los 3 años de ministerio y luego muere en la cruz, Él resucita. En todos los evangelios vemos que resucita el primer día de la semana, pasar el día de reposo. Resucita. Se le aparece a unas mujeres, luego se le aparece a unos apóstoles. Pero ya en el capítulo 20, cuando se le aparece a los discípulos que ni ellos creían que había resucitado, les dice las siguientes palabras y acaba de entrar en escena el Espíritu Santo. En el versículo 21 al 23 nos dice de la siguiente forma. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no le perdonen los pecados no les serán perdonados. Ahí está, es un tema delicado acá, porque acaba de decir, el Señor resucita. Entra Yeshua y dice, paz a vosotros, dice Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús. Pero dice una palabra ahí, dice, como me envió el Padre, así yo también os envío. Digan conmigo, lo que está queriendo decir, que a partir de ese momento, los que le rechacen a los apóstoles,
Que le rechacen a los apóstoles. Dígalo con ganas, queridos hermanos, lo rechazan al Señor. Lo rechazan al Señor. Por lo tanto, rechazan al Padre. Por lo tanto, rechazan al Padre. Bien, ahora, ¿qué están por recibir acá? Digan conmigo, a partir de este momento, A partir de este momento van a recibir el Espíritu Santo. van a recibir el Espíritu Santo. Diga, hay un error Hay un error cuando dicen que lo recibieron en Pentecostés. cuando dicen que lo recibieron en Pentecostés. Porque en Hechos capítulo 2, Porque en Hechos capítulo 2, lo que ellos recibieron lo que ellos recibieron es la promesa, era la promesa, era el hablar en lengua, era el hablar en lenguas, que eran idiomas, que eran idiomas, para que todo el mundo entienda. para que todo el mundo entienda. Porque él en todos los evangelios dijo, Porque él en todos los evangelios dijo, vayan por el mundo vayan por el mundo y prediquen las buenas y nuevas. prediquen las buenas El nuevas. tema es que en el mundo El tema es que en el mundo hay distintos idiomas. hay distintos idiomas. Y en Hechos capítulo 2 Y en Hechos capítulo 2 había personas había personas de todas las naciones, de todas las con naciones distintos idiomas, con distintos idiomas. y todos le entendían Y todos le entendían lo que ellos hablaban, lo que ellos hablaban, porque hablaron idiomas. porque hablaron idiomas. Pero en Hechos 20, Pero en Hechos 20, versículo 22, versículo 22, ya le había soplado el Espíritu ya Santo. le había soplado el Espíritu Ahí nomás. Santo. Entonces, una vez que él se presenta, él les dice, recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué sopló? Diga, soplar es Soplar es soplar palabra. soplar palabra. Diga, hasta ese momento Hasta ese momento no podían entender no podían entender ni la resurrección, ni la resurrección, ni todo lo que le había enseñado. ni todo lo que le había enseñado. Y mucha gente no entiende Mucha gente no entiende por un simple motivo. por un simple motivo. No entienden la No palabra entiende la palabra porque no tienen el Espíritu porque no Santo. tienen el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que le faltaba a los espíritus, hermano? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le faltaba a los apóstoles? Tener el Espíritu. ¿Qué le faltaba a los apóstoles? El Espíritu. Tener el Espíritu Santo. Leo la palabra, no la entiendo. Falta que tengas el Espíritu Santo. En mis primeros pasos, cuando yo empiezo sin predicar, sino cantando nada más, había canciones que me decían canciones del Espíritu Santo. Y yo, ¿quién es el Espíritu Santo? Y yo no sabía porque era ignorante. Hasta que el Señor me da 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo es el Señor, es el Dios mismo, el todo en todas las cosas. Pero cuando no tienen el Espíritu Santo no pueden asimilar ni entender las Escrituras de las personas. Digan conmigo, los fariseos, Los fariseos, que son los que estudian mucho la Biblia, que son los que estudian mucho la Biblia, no la pueden interpretar no la pueden interpretar porque no tienen el Espíritu Santo. porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios Porque el Espíritu Santo de Dios no está con la soberbia. no está con la soberbia. El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios está en el amor, está en el amor, en la obediencia. en la obediencia. Miren esto, hermano. Nuestro Señor, que es portador del Espíritu Santo, que Isaías lo había profetizado, en Isaías vemos que se profetiza sobre el Espíritu Santo de Dios que está sobre él. Luego ese Espíritu Santo que él tenía, ya le tiene que dar a los apóstoles. Por eso es que en Juan capítulo 14, ya en el versículo 15 al 20, él hace mención de que no le iba a dejar huérfanos, que guardan su palabra, y que le iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo iba a poder recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Digan conmigo, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Los seres humanos, Los seres humanos, todo lo que veían, todo lo que veían, mataban. mataban. Bien, Caín mató a Abel, Caín mató a Abel. los hijos de Jacob, Los hijos de Jacob mataron a los profetas, mataron a los profetas porque lo veían. porque lo veían. Mataron a Jesús, Mataron a Yeshua porque lo veían. porque lo veían. Todo lo que se veía, Todo lo que se veía lo mataban. lo mataban Hasta el día de hoy. hasta el día de O sea, hoy. mataron a Pedro, Mataron a Pedro, mataron a Pablo, mataron a Pablo, a todos los apóstoles. a todos los apóstoles. Diga, está en tela de juicio Está en tela de juicio Juan, Juan, que lo metieron. que lo ¿En metieron dónde lo metieron? en la isla de Patmos. No, lo metieron en un sartén Ah, que... sí, no, sí. Cualquiera está tranquilo en la isla de Palmo porque te meten en una olla de sartén con aceite hirviendo, no. Y no se moría, no podían matar. Así No, que, y de ahí le mandaron a la isla. ¿entienden? Y ahí lo mandaron a la isla. Entonces, por eso que en Juan 21, que nos habla, que se enoja Pedro y le dice, en los últimos versículos, si quiero que quede vivo hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? Pero ese es otro tema. Ahora, vemos que
todo lo que se veía se mataba, diga. Pero al Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no se lo puede matar. no se lo puede Es matar. más, nunca lo van a matar. Nunca lo van a matar. ¿Entienden, queridos hermanos? O sea, no se ve. En Juan capítulo 4, 23 al 24, dice, los verdaderos adoradores adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, todo es espiritual. Entonces, ¿qué está entrando en escena a partir de este momento? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está entrando en escena. Porque el Señor sopla del Espíritu Santo y dice, reciban el Espíritu Santo. Pero cuando dice recibe el Espíritu Santo, ya conmigo, luego dice Una palabra muy delicada. una palabra muy delicada. Que el que no tiene el Espíritu Santo Que el que no tiene el Espíritu no la Santo puede entender. No la puede entender. Y ahí entra el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? A quienes perdonen pecado, les son perdonados. Dice, digan conmigo, ese es un poder Ese es un poder dado de parte de Dios. de parte de Dios. Miren, para que entiendan este poder, luego lo pone en práctica ese poder el apóstol Pablo. Anoten Hechos capítulo 5, hay una confirmación del 1 al 12. Pero nosotros lo vamos a leer para resumir por los tiempos. Ustedes leanlo del 1 al 12, versículos 3 y 4, yo lo voy a explicar un poquito. ¿Qué pasó ahí? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién ha mentido? A Dios. Y luego dice, al oír Ananías esta Al palabra, oír Ananías estas palabras, cayó y murió. ahí está, cayó y murió. Creo que está en modo avión, amor, esto, ¿no? Por favor, así lo vamos a poner rápidamente, perdón. Acá está. Acá. Sí, ahí está. Así no hay ningún tipo de interferencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Pedro, que era un hombre de Dios, que estaba trabajando para Dios, vemos que no es que hace abuso de poder. Eclesiastés 3, en el versículo 4 y 5, ahí nos hace mención que cuando le prometamos algo a Dios, más vale que lo cumplamos. Estas personas habían prometido en ese tiempo llevarle un diezmo, ya sea una primicia o una ofrenda, algo para Dios. Pero ¿quiénes estaban trabajando para Dios? Digan, los apóstoles. Entonces, en este trabajo para Dios, vemos que este matrimonio, Ananías y Zafira, por eso digo que lo lean completo, los dos murieron en realidad. Se habían quedado, habían robado, se habían retenido ya sea una primicia, ya sea una ofrenda, ya sea un diezmo que le habían prometido llevarle a los apóstoles. Entonces el apóstol Pedro, tomando la palabra de lo que el Señor le había marcado, dice, a quienes les perdonen el pecado les serán perdonados, a quienes no. Digan conmigo, evidentemente no le perdonaron a Ananías y Zafira y murieron. Entonces, como esto es fuerte, alguien de repente ni se quieren tocar estos temas. Por eso es que dice que después de estos versículos dice que vino temor a la congregación. Entonces, había temas que había que no tocar, porque eran delicados. Es más, en este tiempo la gente suele decir, pastor, hay temas que no hay que tocar. Y entonces, y conocer la verdad, ¿dónde queda? La verdad era libre. Digan conmigo, hay que tocar todo lo que el Espíritu diga que hay que tocar. El tema es que cuando toquemos algo, es como el que opera. Chicos, ¿quieren que le dé locro o Esther? Usted me dijo que ya se recuperó, ¿no? Con personalidad. ¿Vieron que los primeros ustedes leyeron la base? Nos da fuerza, usted dijo, nos da fuerza. Bueno, entonces pongan esa fuerza. Amén. Este pastor es terrible. Bueno, queridos hermanos, acá ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Pedro dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Y para quién está trabajando Pedro? Para Dios. ¿Y qué dice Pedro? No le has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué se está queriendo hacer Pedro ahí? Como Dios. Pero está poniendo un ejemplo. Diga, lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo Pedro. Es lo que es la consigna. Es lo que es la consigna. Cuando mentimos. Cuando mentimos. Cuando rechazamos. Cuando rechazamos. Cuando robamos. Cuando robamos. De lo que prometemos a una congregación. De lo que prometemos a una congregación. A un pastor. Que es el intermediario para con Dios. Que es el intermediario para con Dios. Le estamos mintiendo al Hijo. Le estamos mintiendo al Hijo. Le estamos mintiendo al Padre. Le estamos mintiendo al Padre. Y en este tiempo al Espíritu Santo. Y en este tiempo al Espíritu Santo. Por eso, ¿qué dijo Pedro? Ya no habla ahí. Ahí, ¿a quién lo pone como ejemplo? Ya pone como ejemplo a quién. Al Espíritu Santo. Por eso dice Pedro en el versículo 3.
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? No dice para que mientas a Yeshua, a Jesús. No dice para que mientas al Padre. Diga, porque estamos en el tiempo Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Es decir, cuando vino Jesús era el tiempo del Mesías, hasta que muere. Pero él mismo dijo, volveré, les conviene que yo muera, porque les voy a mandar de esa forma el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Entienden, queridos hermanos, esto para que vayan entendiendo más o menos el panorama de las cosas que les quiero explicar? Porque ahora se va a poner más fuerte, porque ahora, después de esto, viene un ejemplo. Esto que estoy diciendo le ha pasado a nuestro Señor en Juan capítulo 10. ¿Por qué en Juan capítulo 10? Porque en el versículo 4 de Hechos capítulo 5, vemos que Pedro dice una palabra que es muy fuerte, que es muy difícil de interpretar si no escudriñamos las Escrituras. Le dice a Ananías, que luego muere, no me has mentido a mí, sino a Dios. Y vamos a ver qué pasó en Juan capítulo 10 y en el Salmo capítulo 82. Dice así el versículo 33 al 36. Primero lo va a hacer completo y yo luego lo voy a explicar porque es muy delicado. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te aprenderemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, Me pregunta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije porque hijo de Dios soy. Ahora sí lo voy a explicar. Son textos en donde, en Juan capítulo 10, el contexto de Juan capítulo 10 es el gran capítulo conocido de el pastor. Las ovejas oyen mi voz y me conocen. Que él es la puerta de la oveja, que él es el buen pastor. Todo el mensaje referente al pastor. A que él es el pastor, que menciona todas las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Que él era que venía a este mundo. Y estaba enfrentando en ese momento a los de Sanedrín, a los fariseos, a los escribas, y le respondió a estos judíos diciendo, porque le habían querido echar de la sinagoga, es más, lo querían apedrar, lo querían matar ya de antemano, y entonces le dice, por buena obra no te apedramos, le dicen, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Quiero que se concentren acá. Siendo hombre, ¿qué se está queriendo hacer? Dios. Dice que se está queriendo hacer Dios. Eso dice. ¿Pero quién lo dice? ¿El Señor o lo dicen los hombres? Digan. Lo dice el Señor. No, lo dicen los hombres. ¿Me están escuchando? Escuchen. Estas gente que le estaba persiguiendo al Señor, le están diciendo al Señor, te vamos a matar, te vamos a apedrar, porque estás blasfemiando, estás diciendo una palabra que no tenés que decir. Digan conmigo, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento te lleva a faltar el respeto a Dios. Te lleva a faltar el respeto a Dios. Ahora se pone fuerte. En el versículo 34 le dice el Señor, le responde Yeshua a Jesús, ¿acaso no está escrito en mi palabra que yo he dicho? ¿Dioses son vosotros? ¿Ustedes son dioses? Digan conmigo, hay dioses. Hay dioses. De las oscuridades. De las oscuridades. De las tinieblas. De las tinieblas. De Satanás. De Satanás. Pero hay dioses. Pero hay dioses. De Dios. De Dios. Esto significa hijos de Dios. No se la escucha, por eso lo voy a poner. Hijos de Dios. Hijos de... Mire, ¿cómo hijos de Dios? Acá viene. En el versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quién estás llamando Dios, se dice? ¿A quienes vino qué cosa? Parece que no me están escuchando. ¿A quienes envió al mundo? No, no dice inmundo, dice a quienes vino la palabra de Dios. ¿Me traen unas pipas las hermanas, querido? No están acá, Señor, pero vos me las pusiste, Padre. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Miren, ustedes están así, pero la gente, quiero que sepan esto, en ese tiempo le pasaba eso a la gente. Es más, todos los tiempos hasta el día de hoy, siempre Satanás ha querido sacar el que posesión que tenga oído para oír que oiga. ¿Por qué decía siempre eso? Porque no escuchaba a la gente.
Capaz que yo mientras estoy hablando ustedes están pensando, no sé, en el alquiler, en el celular, o en el novio, en el esposo, o en la amiga. No diga nada, estoy poniendo ejemplos yo que pasa en las congregaciones también. Eso pasaba en ese tiempo. Si llamó Dios, es como decía Judas, Dios estaba hablando de tantas cosas, el Señor hablaba y Judas, ¿qué estaba pensando? En las 30 monedas de plata, cómo le iba a traicionar, por ejemplo. Si llamó Dios es a aquellos a quien vino la palabra de Dios. ¿Dice palabra de Satanás o palabra de Dios ahí? Palabra de Dios. ¿Y cómo los llamó? Dioses. ¿Ustedes sabían que hay mucha gente que dice que es un pecado llamarle dioses a los hombres de Dios? ¿Sabían ustedes eso? Sí. Sí, lo saben. Digan, por una falta de conocimiento de las Escrituras. De las Escrituras. Por eso es que en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no entendían, digamos, y ahí se entiende que no tenían el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿usted creen que es fácil entender mis enseñanzas, queridos hermanos? No. Digan conmigo, no lo entendieron a Yeshua. No lo entendieron a Yeshua. Por lo tanto, cualquier mensaje dado por un hombre de Dios, con textos bíblicos, puede confundir a las personas. Pero si un hombre de Dios endulza a las personas con palabras bonitas de él mismo, para conformar a las personas, puede engañar a las personas. Amén. El Señor, ¿sabe qué le dijo a los discípulos? Ustedes todos van a morir. Digan, palabra fuerte. ¿Los endulzó? No. No, si quieren seguirme. Y el que le quería seguir, si yo te quiero seguir, no tengo dónde dormir. No tengo dónde, el Hijo de Dios no tiene dónde apoyar la cabeza para dormir. ¿Sabe dónde duermo yo? Le dijo. Vamos allá al Monte de los Olivos. En una piedra apoyo la cabeza. Y también oro en esa piedra. ¿Querés seguirme? Sin embargo, todos queremos ir a la iglesia para que nos declaren el auto, el mejor esposo, el mejor hijo, la sanación. Y no vamos a ser salvos por la sanación de tu cuerpo, no vas a ser salvo por el auto, la casa. Y si es cristiano, mira la prosperidad, qué bien que le va. Pero ¿qué sabes vos si se va a salvar su alma? Ah, pero le sanó el Señor, ¿qué sabes vos si va a ser salva su alma? No, le sacó malos espíritus, ¿qué sabes vos si va a ser salvo porque se le sacó los malos espíritus? Es que poder que tiene el pastor, ¿eh? ¿Y qué dijo el Señor? Cuando vinieron todos contentos, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, expulsamos demonios. ¿Qué dijo el Señor? Diga conmigo, no se preocupen. No se preocupen por los quienes han sanado, o por los demonios que sacaron, sino preocúpense en ustedes, por estar inscritos en el libro de la vida. Entonces estamos viendo que no es tan así. Uno tiene que seguir al Señor porque le ama al Señor y tiene que respetar su palabra. Amén. Y tiene que camina hilando fino la persona que trabaja para Dios, el que está haciendo. No es así, eso yo lo entendí por todo lo que aprendí. Y por todo lo que aprendí uno llega a tener un temor de Dios porque porque Dios es misericordioso, pero es fuego, consumidor. Amén. Y acá le dice a estos que se fueron al infierno después, por supuesto. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, queridos hermanos, para que no se confundan, está en Juan 10, versículo 35. Ahora mi esposa va a ir a la confirmación del Salmo capítulo 82. Dice, y la escritura no puede ser quebrantada, dice ahí. Más fuerte todavía. ¿Quién está predicando en este momento? Pastor. Diga conmigo, el pastor Ángel Ramón Ferreira. El pastor Ángel. Diga, el pastor Ángel Ramón Ferreira. Pastor Ángel Ramón Ferreira. Amén. Y la escritura no puede ser cambiada. Eso quiere decir ahí. Entonces, si él llamó dioses a los que llevan la palabra, ¿quién quiere cambiar esto? Diga, solamente Satanás lo puede cambiar. Solamente Satanás lo puede cambiar. Y a veces uno por predicar estas cosas te llaman Satanás al revés. Por eso el Señor dice, con el poder de Belcebú hace estas cosas. Así que por eso tomen papel y lapicera. En el versículo 36, si me pregunta, dice, al que el Padre santificó envió al mundo. ¿Y qué le dijo en Juan 20 a los discípulos en el versículo 21 al 23? Como mi Padre me envió, así yo os envío. Así yo os envío. Y yo cuando tengo el llamado de Dios, Dios me envió. Amén. Pero cuando Dios te envía, tenés freno por acá, freno por allá, traba, por todos lados tenés traba. Y ahí entra el tema. Entonces, cuando nos damos que alguien es verdaderamente un enviado de Dios. No, pero no puede ser un enviado de Dios el carpintero.
No puede ser un enviado de Dios, un pastor que depende que es mecánico, o es pintor, o es albañil, diría la gente. ¿Por qué Dios lo puso a Dios, al Hijo de Dios, en cosas como pequeñas en esa área? Digan conmigo, para probar. Digan conmigo, para probar. Para probar. ¿A quién quería probar? A todos. El Señor no entró en una 4x4 en Jerusalén. Entró en un burro, en un asno. Cuando todos esperaban que el rey venga en un caballo como David. Digan conmigo, pero él viene en un caballo blanco. Pero él viene en un caballo como rey blanco, de reyes, como señor rey de de señores. reyes y señor de señores. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis del 19 al 21. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos, queridos hermanos, que dice, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Pero anteriormente, ¿cuál era la palabra fuerte? En el versículo 34. ¿Acaso no está escrito en mi palabra que yo mandé escribir? Yo dije, vosotros dioses sois. Y ahí entra el Salmo capítulo 82 que muchos no conocen. En el versículo 6, pero ahora vamos a leer 6 y 7 para que entiendan algo. ¿Qué dice en el versículo 6 nuestro Señor y Salvador, que confirma lo que le quiso decir en Juan 10, 34 a los escribas, a los fariseos, a los judíos? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora la pregunta, ¿usted hija de quién es? Dios. Diga conmigo acá en el micrófono, del Dios, Altísimo. Del Altísimo. ¿Usted es hija de quién es? Del Altísimo. Ah, ¿y entonces qué sos? Dioses. Ve, y la gente farisea, ¿qué dice? No, No, como está confundiendo a la gente, el pastor, no es así. Diga, Satanás queriendo Satanás queriendo quitarte la bendición. quitarte la bendición. Digan, cada vez que anoten dioses, Cada vez que anoten dioses, anótenlo con minúscula, anótenlo con minúscula. porque Dios Padre Porque Dios Padre es el único que lleva mayúscula. es el único que lleva mayúscula. Por eso cuando se dirigía a los dioses extranjeros, que no eran los hijos de Dios, estaban con minúscula. Pero yo no estaba mostrando que había hijos de Satanás. El mismo Señor le dijo, ustedes son hijos de Satanás, por eso me quieren matar. Quiere decir, ustedes son dioses de Satanás, trabajan para Satanás. Porque está hablando de un mensaje de trabajo, a los que llevan la palabra. Pero en el versículo 7 dice algo para que entiendan, para que diga, esta palabra que vamos a leer ahora Esta palabra que vamos a leer vamos a ahora leer es ahora, para que nadie se vanaglorie. es para que nadie se vanaglorie. Atento al versículo 7, después del Salmo 82, el versículo 7 dice, pero, Pero como hombres moriréis. ahí nomás. Diga, somos dioses, Somos dioses, hijos de Dios, hijos de Dios, pero vamos a morir. pero vamos a morir. Diga, Dios no muere, Dios no muere, pero sí murió. pero sí murió. ¿Ustedes creen que murió Dios? Se quedan callados, que no pueden contar. No importa, no diga nada. Miren esto. ¿Quién murió en la cruz? Y Dios. Jesús, te dice la gente. Jesús es Dios. Juan 14, versículo 9 y 10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando Él dice, vosotros sois dioses y hijos del Altísimo, en Juan capítulo 10 dice, yo soy hijo de Dios y te vamos a matar porque te haces llamar hijo de Dios y encima decir que eres un Dios. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es que, pero como hombre moriréis. Ahora, Jesús, ¿qué se volvió en la tierra? Hombre, Hombre. Y como todo hombre, ¿cuál era su destino final? muerte. La muerte. Diga, la única diferencia, La única diferencia que Él era Dios. que Él era Y Dios. solamente Dios tiene el poder Y solamente Dios tiene el poder de resucitar entre los de muertos. resucitar entre Él los murió muertos. Él murió para avergonzar a Satanás, para avergonzar a Satanás, para avergonzar a la muerte. para avergonzar a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Diga, tenemos victoria Tenemos victoria con nuestro Dios, con nuestro con Dios, nuestro Señor y con Salvador. nuestro Señor y Salvador. Él murió Él murió y resucitó. y resucitó. Nosotros tenemos que morir a la carne Nosotros tenemos que morir a la para carne ser nuevas criaturas. para ser nuevas Amén. criaturas. Entonces la Amén. Biblia todo el tiempo nos manda que tenemos que morir para nacer de nuevo. Todo tiene que nacer de nuevo. Hasta los bebés tienen que nacer del agua y del espíritu para formar parte del reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Que Nicodemo, siendo maestro, no lo entendía. ¿Acaso puede volver a entrar un hombre siendo viejo al vientre de una madre? Diga, no tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. No podía entender. No podía entender. ¿Se imaginan ustedes, digan, ¿Se imaginan ustedes? si a Nicodemo el Señor le hubiese dicho, Si a Nicodemo el Señor le hubiera dicho, tú eres un dioses, tú eres un Dios dioses, y no entiendes esto? y no entiendes esto. ¿Por qué? Ahí está. Juan 10, versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, lo que el mensaje que le está diciendo es que nosotros, todos los hombres de Dios, tenemos que creer lo que Dios nos dice.
Hay Amén. mucho, el enemigo, los fariseos y el mismo Satanás que se mete en gente ignorante, te hace creer que vos no tenés poder. Y la respuesta es negativa, diga, porque Dios nos ha dado Dios nos ha dado espíritu de poder. espíritu de poder. Y hay poder en lo que hablamos. Hay poder en lo que Diga hablamos. conmigo, hay tanto poder Hay tanto poder que en Lucas 6 el Señor dijo, que en Lucas 6 el Señor bendice dijo, a tu enemigo, bendice a tu enemigo. ora por tu enemigo, Ora por tu enemigo. ora por aquel que te maldice. Ora por aquel que te Diga, maldice. lo dijo así Lo dijo así porque hay poder en nuestra boca. porque hay poder en nuestra Porque si boca. llegamos a decir Porque si llegamos que se a ha decir destruido mi enemigo, que se ha destruido mi enemigo, va a ser destruido. va a ser destruido. Y Dios no quiere que carguemos con eso. Y Dios no quiere que carguemos No quiere con que eso. paguemos mal No por quiere que mal, paguemos mal por mal, sino que con el bien venzamos al sino mal. que con el bien venzamos al mal. Bien. Entonces cuando ponemos la otra mejilla, ¿a quién ponemos? Diga, al Señor. A Dios. Y diga, y se cumple la palabra Y se cumple la palabra de Romanos 8:31. de Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, Si Dios es con ¿quién nosotros? contra nosotros? Denle la gloria al Señor, me estoy emocionando, me estoy emocionando, ¿qué emoción? No, esto es el gozo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está trabajando en muchas personas. O sea, 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay gente que tiene falta de conocimiento en esta área. Y no es que es algo sacado de contexto, no. Porque los fariseos en Juan 10 podrían haber dicho, estás sacando de contexto tú la Escritura también. Sí, creían que él sacaba de contexto muchas cosas y él los probaba todo el tiempo porque ellos se hacían los sabios de las Sagradas Escrituras. Pero vemos que las Sagradas Escrituras no mienten. Pero no es para que nos, soy dioses. No, van a morir también. ¿Por qué vamos a morir? Diga, para que se cumpla Génesis 3:19. Para que se cumpla Génesis 3:19. Polvo somos, somos y al polvo volveremos. y al polvo volveremos. Pero también se va a cumplir. Pero también se va a cumplir. Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 24 al versículo 25. 24 al 25. El que cree en mí, El que cree en aunque mí, esté muerto, vivirá. De nuevo tener la gloria del Señor. Se va a cumplir todo. Tenemos vida eterna. Por eso en el final siempre hacemos la oración de la resurrección. Que acepten las personas para salvación. Amén. Y ahora hay algo más fuerte, porque no me pueden. Digan, los evangelios Los evangelios se confirman uno a otro. se confirman a nosotros. Por lo tanto, Por lo tanto, vamos a dar otra confirmación. vamos a dar otra Diga, confirmación para que no queden dudas del tema. para que no queden dudas del tema. Ahí está. Diga, por las dudas, Por las dudas, hay algún fariseo hay algún fariseo escuchando. Escuchando. Escúchame tú. Éxodo capítulo 4. Ahora se va a poner más fuerte, más bueno. En Éxodo capítulo 4, versículo 15 al 16. Lo va a leer mi esposa primero completo. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti el lugar de su boca, y tú serás para él el lugar de Dios. ¿Qué? ¿En lugar de qué? De Dios. Para. Miren esto, lo voy a explicar. El contexto de todo esto, se le aparece a Moisés el Señor en la zarza en el Éxodo capítulo 3. Lo envía para salvar a un pueblo rebelde. Pero él ya le dice, si le preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Él le dice, le vas a decir, yo soy el que soy, o sea, el gran yo soy, Yahweh. No Yeshua, Yahweh. Yo soy el gran yo soy, el nombre de Dios también. ¿Verdad? Y ya él se queja porque era tartamudo. Lo vemos en el capítulo 4 que él se queja, Dios le dice, yo soy el que doy la voz, pero como acá está tu hermano y te estás quejando tanto, dice, yo seré para él en lugar de Dios, le dice. Pero primero le dice a Moisés, tus palabras a él, o sea, yo voy a hablar con vos, Moisés, le dice. ¿Por qué? Porque en Lucas 10 que había dicho, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Digan conmigo. Entonces, Aarón no estaba escuchando a Moisés. No estaba escuchando a Moisés. Cuando Moisés hablaba, estaba escuchando a Dios. Estaba escuchando a Dios. Dice, tus palabras a él y pondrás en su boca las palabras, le dice. ¿Por qué? Porque tenía un intelecto, una capacidad para hablar Aarón, no Moisés porque era tartamudo. Y yo estaré con tu boca y con la suya, pero primero, ¿con qué boca iba a estar? Digan conmigo, con la de Moisés. Con la de Moisés. Porque era el que hablaba cara a cara con Dios. Porque él era el que hablaba cara a cara con Dios. Dice, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Cuando yo vengo a predicar, vengo porque tengo ganas de, no sé, me voy a distraer un poco el domingo en la iglesia o acá en la radio, o es porque hay algo importante que Dios nos quiere hablar. Es porque hay algo importante. Es porque hay algo importante que Dios nos quiere hablar. Yo sabía algo importante que Dios le quería decir al pueblo. ¿Qué quería hacer?
que sean libres. que sean libres. Diga, y en este tiempo, Señor, Y en este tiempo, también Señor, quieren que sean libres también quieren de que las sean libres religiosidades. de las religiosidades y del fanatismo hacia hombres. y del fanatismo hacia Tenemos hombres. que tener fanatismo Tenemos que tener fanatismo a las sagradas a escrituras. las sagradas escrituras. Amén. Versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo. Era un pueblo rebelde, por supuesto. Él te será a ti en lugar de boca, le dice Dios a Moisés, para que le diga a Aarón. Y tú, Moisés, tú serás para él un Dios. Tú serás para él en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque era un vocero de Dios. Amén. Moisés hablaba cara a cara con Dios, de tal forma que nos muestra la Escritura que cuando bajaba del Sinaí, venía, no lo podían mirar por la luz que resplandece en él. Por eso es que en Mateo capítulo 5, versículo, no se me duerma, en el versículo, se ríe Esther, Isaías no deja dormir de noche por eso. Entonces, y a mí tampoco, los que tienen hijos saben eso. Entonces, vemos que las Sagradas Escrituras nos están guiando, se me escapó, pero Mateo capítulo 5, en el versículo 14, ¿qué dijo el Señor? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Amén. En este mundo de tinieblas. En Mateo capítulo 10 se empieza a cumplir todo lo que estamos hablando, porque en el versículo 40 dice, el que a vosotros recibe... El que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren, yo voy a muchas casas, desde que soy pastor, fui a muchas casas, incluso vengo a esta radio. El dueño de la radio o no, ¿a quién recibe? Cuando yo vengo acá, recibe a un pipurín, ¿qué palabra me...? ¿Al chapulín colorado? Como poner un chiste, ¿a Chespirito? ¿Recibe a cualquier persona? ¿Va a estar recibiendo? No. Recibe al Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Amén. Entonces, ¿qué tiene que haber siempre cuando sabemos que alguien trabaja para Dios? Un respeto. Se habla con respeto a la persona porque es un ministro de Dios, no es cualquier persona. Porque no podemos equivocar. Con el Señor se equivocaron. Con el Señor se equivocaron. Decía que era un Belcebú. Decían que era Y un resulta Belcebú. que era Dios. Y resulta que era Dios. Y el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios. Miren esto. En Romanos capítulo 5, versículo 15 dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Por eso es que yo siempre les explico, yo siempre hablo al Padre. Cuando yo leo una escritura, yo digo Padre, ya no puedo decir Jehová. Ustedes observen que en los 4 evangelios nunca dijo Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé, no dijo el Hijo de Dios. Dijo Padre, Padre, Padre. Amén. Entonces cuando ya es revelado el Espíritu Santo, ya nos sale decir Padre. Lucas 6:45, digan, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Bien, es que tengo oído para el que oiga lo que estoy diciendo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Entonces podemos tener un buen recibimiento, un mal recibimiento. Diga, todo eso Todo eso es permitido por es Dios. permitido por Dios. Diga, para salvación Para salvación o condenación. o condenación. En Juan capítulo 14, en el versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí, yo en vosotros, le dice a los apóstoles. ¿Por qué? Porque iban a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Efesios 6:17, dice que es la palabra de Dios. Entonces el que es portador del Espíritu Santo de Dios, habla palabra de Dios. Te guía el Espíritu Santo por todas las Sagradas Escrituras porque estás bautizado en el Espíritu Santo. Porque nadie que no sea bautizado en el Espíritu puede hablar las cosas que puede hablar en el Espíritu. Ahora vamos a llegar a ese tema. En el versículo 42 que está ahí en Mateo 10, ¿qué dice el versículo 42? Y cualquiera, dice, en el mismo lugar, amor, Y cualquiera que da a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. pero ¿qué recalca? Y dice, cualquiera que dé un vaso de agua, ¿qué dice ahí? ¿Cómo tiene que estar el agua? Un vaso de agua fría solamente. Querido Noé, está en pecado, usted me dio agua caliente hoy. Es un chiste. Y cualquiera, se ve que hacía calor en ese tiempo, y cualquiera que dé un vaso de agua fría, solamente, pone un ejemplo, mire, algo pequeño como el granito de mostaza, tan solo un poquito de agua para el hombre de Dios, agua, dale un poquito de agua.
por cuanto es mi discípulo, es decir, está trabajando para mí. Es una persona que está trabajando para mí. Yo trabajo para el Señor. El ministerio va a cumplir 10 años, hemos festejado 9 años, pero antes de esos 9 años, yo tengo 10 años previo de preparación. O sea, lo que quiero decir que... ¿Ustedes me escuchan ahí? Porque Amén. Sí, te escucho. Ah, bueno. Entonces, nosotros, queridos hermanos, todos los que estamos trabajando para Dios, tenemos que tomar conciencia absolutamente de todas estas palabras que estamos hablando. Debe ser el auricular, no se haga problema. Vamos a ver ahora. Acá, luego, en el capítulo 9 de Marcos, capítulo 9, pone un ejemplo que es como confirmación. Marcos capítulo 9 del 38 al 42. ¿Qué empieza diciendo? Van a ver cómo se pone un ejemplo que es muy fuerte para que ustedes tomen noción y conciencia de lo que estamos hablando. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Ahí nomás. Dice, Juan dice así lo siguiente, le habla al Señor, le habla a Yeshua, a Jesús. Dice, allá hemos visto un Ferreira que en tu nombre anda echando fuera demonios. Hago una pregunta acá. ¿Dice que los echaba, sí o no? Sí. ¿Y cómo puede ser posible que los apóstoles que estaban con el Señor no podían echar fuera demonios? Dice que no podían. Y el Señor se vio enojado y dijo, ¿hasta cuándo los tendré que aguantar? Y le dijo, esto se echa con ayuno y oración, este tipo de demonio. Acá se ponen celosos. Diga, esto representa a muchos hombres que, como corresponde, están sujetos a los pastores, son diáconos, son discípulos, están todos bien organizados, como manda la Escritura. Pero no logran entender que hay hombres que son levantados por Dios y no por hombres. Ahora vamos a llegar ahí. En el versículo 39 dice, pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo Yeshua? Atento acá. Pero Yeshua le dijo, no se lo prohibáis. Ahí nomás. ¿Alguien puede prohibir a alguien algo? Nadie. Diga conmigo, no. Y si esa persona se equivoca, rendirá cuenta con Dios. Pero acá estamos viendo que ese hombre sí expulsaba demonios. Diga conmigo, evidentemente había poder de Dios. ¿Por qué dice? Porque ninguno hay. Hágalo con ganas, como porque ninguno hay que haga milagro, dice ahí. Porque ninguno hay que haga milagros. ¿En dónde? ¿En quién? En mi nombre, dice. Léalo completo. Voy a dejarla leer a mi esposa. Pero Yeshua dijo, no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Ahí está. Y en Gálatas 1:1, ¿qué dice? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Miren esto. Speed por acá. ¿Qué vemos acá? Vemos que la palabra dice... ¿Qué le está aburriendo, chicos? No. Díganme, ¿eh? No. Lo peor que te puede pasar es que vos estás predicando y estás... Pablo apóstol dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, al que resucitó de los muertos. Lo que está diciendo es que en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro con ¿quién? Con Yeshua, ¿verdad? Que lo deja ciego y lo levanta. No lo levantó Pedro, no lo levantó Juan, es levantado por Dios. Pero luego, por supuesto, lo manda ¿a qué? A que se bautice y se sujete a las autoridades. Él lo hizo, por supuesto, pero eso no quiere decir que había sido levantado por nuestro Señor, porque él era Saulo que perseguía a la iglesia y el Señor le cambia el nombre, le pone Pablo, como a Pedro, a Simón le pone Pedro, y yo soy Ramón y me puso Ángel. Ángel, la palabra ángel significa portador de voz, o sea, portador de voz, portador de voz de la palabra de Dios, era mensajero de Dios. Por eso en Apocalipsis, los 3 primeros capítulos dice habla el ángel de la iglesia tanto. Y ángel no era un ángel celestial, sino que era un ángel, un hombre. Entonces, ¿qué vemos acá?
se cumple porque el Señor dijo, si estos callan, las piedras hablarán. O sea, si alguien calla a los hombres de Dios que fueron enviados, va a haber otros que se levantan. Y eso pasó como nace la iglesia evangélica. A través de Martín Lutero, que es un hombre que estaba sujeto a la doctrina, digan conmigo, de la iglesia católica apostólica romana. De la doctrina de la Iglesia Católica Porque Apostólica todos los Romana. caminos Porque todos los caminos conducían a Roma. conducían a Roma. El libro de Daniel, capítulo 2, El libro de Daniel capítulo 2 nos hacía notar nos hacía notar que el hierro que el hierro era Roma, era Roma, que gobernaba el mundo. que gobernaba el mundo, En Daniel 7 nos mostró y en Daniel 7 nos mostró que era una bestia que era una bestia que no se la podía describir. que no se la podía Bien, describir. entonces ellos comandaban todo, se adueñaban de todo, incluso se adueñaron de las religiones, ellos levantaron los primeros papas, yo conozco toda la parte teológica por los estudios, se revela Martín Lutero porque no aceptaba que le pedían ya los milagros a la cabeza de Juan el Bautista, le pedían el milagro, habían puesto en primer lugar a Pedro, y hacía un montón de cosas que hasta el día de hoy todos sabemos que sucede. Entonces, basado en todo eso, se revela este hombre Martín Lutero, que es un hombre de Dios, que nace la iglesia protestante. ¿Cuál es el título? Le dije que le había dicho. El rechazado. Entonces, son rechazadas toda la propuesta de este hombre rechazada, y cualquier propuesta de un evangelista que quiera hablar a una iglesia católica, ¿qué le va a pasar? Va a ser ¿qué? Rechazado. ¿El Señor fue rechazado? Sí. El Señor también fue rechazado. Entonces, ¿a quién han rechazado? A Dios. A Dios, ¿verdad? Han rechazado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios por todo lo que nos dice la Sagrada Escritura. Luego ya en el capítulo 40 de Marcos capítulo 9 dice, porque Él no, ¿qué dice ahí? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. es. O sea, si yo estoy trabajando para Dios, soy para con Dios. En el versículo 41 dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ahí entra Mateo 25, anótenlo, del 33 al 46, en donde la Sagrada Escritura nos habla ahí que el Señor va a poner a la izquierda y a la derecha. A la derecha va a poner los elegidos y a la izquierda va a poner a los que van a ir al fuego del infierno. Y luego pone un ejemplo, ¿por qué van a ir al infierno? ¿Y por qué los pone a la derecha y por qué los pone a la izquierda? Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, dice, y todo lo que ya sabemos que dice ahí. Digo, pero ¿cuándo te hemos visto enfermo? ¿Cuándo has tenido sed? ¿Cuándo has tenido hambre? Y él dice, en cuanto no lo hicieron a estos pequeños, ¿y de quién estaba hablando? Digan, no estaba hablando. No estaba hablando. Digan conmigo, no estaba hablando. No estaba hablando de alguien que está debajo de un puente. de alguien que está debajo de un puente. Que no trabaja para Dios. Que no trabaja para Dios. Es más, no cree en Dios. No cree en Dios. Y que le llevo comida. Y que le llevó comida. Está hablando de pequeños que trabajan para Dios. Que trabajan para Dios. Diga, Pedro estuvo preso. Pedro estuvo preso. Pablo estuvo preso. Pablo estuvo preso. Muchos hombres de Dios estuvieron presos. Muchos hombres de Dios estuvieron Y presos. no lo visitaron. Y no lo visitaron. Muchos hombres de Dios tuvieron hambre Muchos hombres de Dios tuvieron hambre. en la pandemia del COVID. En la pandemia del COVID. Ni las ovejas le visitaron. Ni las ovejas le No visitaron. le ayudaron. No le ayudaron. Se cerraron iglesias. Se cerraron iglesias. Todo eso van a ir a la izquierda. Todo eso van a ir a la izquierda. Pero a la derecha Pero a la derecha van a ir lo que el Señor dijo. lo que el Señor dijo. Por cuanto tuve hambre Por cuanto tuve hambre y me diste de y comer. me diste de comer, Tuve sed tuve sed y me diste de y me beber. diste de beber, Pasen al gozo del Señor. pasen al gozo del Señor. Amén. Entonces, por eso es que dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, vuelve a repetir lo que habíamos visto anteriormente. Pero luego dice en el capítulo 42 algo que es muy fuerte. Cualquiera que haga tropezar a uno de Cualquiera estos. que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen ¿Y qué en mí. significa, pastor, tropezar? Miren, por ejemplo, yo vengo acá a la radio y vengo a traer esta palabra. Y me ponen trabas acá en la puerta, barreras. Dicen, vos no podés predicar, vos no podés pasar. Un ejemplo, ¿no? O en cualquier área. Eso es hacer tropezar. Cualquiera que haga tropezar a un pequeño que cree en mí, le estaba exhortando a los discípulos que le estaban queriendo prohibir, no nos olvidemos que en el versículo 38 le estaban queriendo prohibir a alguien que trabaje para el Señor. Porque no nos quiere seguir, dice. Digan conmigo, hay que seguir a Yeshua. Hay que seguir a Entonces ellos Yeshua. estaban queriendo ganar por otro ello. Por eso es que en Juan capítulo 14, cuando el Señor viene hablando de que se va a manifestar en el que le busca, en el versículo 22, dice que Judas, no Iscariote, sino el Judas que escribe la epístola de Judas, capítulo 1, le dice, ¿cómo es que solamente te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pero el Señor que le contestó en el versículo 23,
que no se confunda. Yo me manifestaré en aquel que me ama, porque Amén. mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos y haremos morada en él. Ese es el que me ama. Amén. Entonces, para que nadie se exalte. Entonces, nadie puede decir cuál es la verdadera iglesia. No es la católica, no es la evangelista. Vamos a poner denominaciones, la Pentecostés, vamos a poner la Libre, miles de todas las que hay, de todas las que usted conozca en el mundo. Nosotros le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo demás es un título que es puesto, y las casas de oraciones son lugares donde nos congregamos, porque nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y formamos el cuerpo cuando nos reunimos en ese lugar, en ese establecimiento, nada más. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué? Mejor le dice, ¿qué? Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase al mar. Y se aloja. Vemos que es completamente peligroso. Y ahí que vemos, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y si no te oye, a mí no me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y no tan solo a mí me rechaza, sino al Padre que me envió. ¿Y a quién más ahora? Al Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando rechazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, la palabra nos dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, desecha, a mí me desecha, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza también al que me envió. Para ir terminando, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 2 al 5, dice la palabra de nuestro Señor, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vieron que el apóstol Pablo dice que quiere obispado, le dice en Timoteo y en Tito, bien hace, pero que sea marido de sola esposa, porque estaban acostumbrados en ese tiempo a tener varias esposas, y habían tomado como ejemplo el texto, todavía no nos vamos, querida. Yo cuando empiezo a ver ese, digo que... habían tomado como ejemplo lo de quién, de Jacob, como tenía 4 mujeres, ya creían que todo puede tener 4 mujeres, y no entienden el por qué le pasó eso a Jacob. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego dice en el versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Si está ahí mi querida esposa, seguramente ya debe estar. Dice, no en pasión de ¿qué? De concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Como quiénes? Como los gentiles que no conocen a Dios. Pero vemos que acá el apóstol Pablo está haciendo una mención que él recibe una enseñanza de parte de Dios. ¿Para qué? Para ministrar a una iglesia, para ministrarlos a todos aquellos. Y ya en el versículo 6, Tesalonicenses capítulo 4, no sé qué se durmió, parece que mi esposa no llega ahí. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6 dice que cada uno de vosotros... No, ya hemos pasado por ahí, despierte el versículo que viene, el versículo 6 dice que ninguno agravie, dice... Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos. Dice de todo esto. De todo esto. Dios es vengador de todo esto. ¿De qué todo esto? Si alguno anda tomando la mujer de su prójimo, o con pecado de concupiscencia, que yo lo enseñé el martes pasado, que es un pecado que yo decido tener, no es que Satanás me ha tentado, yo lo decido. Cualquiera que ande en cualquiera de esas cosas raras contra un hermano, que también nos ha dado el Espíritu Santo. Y ahí se confirma. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me ha rechazado, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y miren cómo lo dice, queda más clarito ya en Gálatas capítulo 4. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, del 13 al 14? Pues a vosotros sabéis que ya a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Yeshua. Ay, ¿cómo lo estaban recibiendo a Pablo los de Gálatas? Como a Cristo Yeshua. Cuando llegaba Pablo, digan conmigo, mira, ahí viene Cristo. Ahí viene Cristo. Ahí viene Yeshua. Ahí viene Yeshua. Diga, pero salta una bruja. Pero salta una bruja. Que dicen. ¿Qué dice? No le digan así. Díganlo, chicos. No le digan así. Ay, Padre, dame fuerza, Señor. No somos brujas. No, pero... Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen miedo a algo? No. No tienen que tener miedo a nada. No. Escuchen esto.
En este tiempo hay muchas brujas en las iglesias. ¿Ustedes saben que hay brujas en las Sí, iglesias? sí, sí, sí. Y brujos también, pastor. Y brujos también. Esos son los que le siembran cizaña a las personas. Es más, yo tuve brujos en la iglesia que llegaron hasta decir, por supuesto, los exhorté y se los echó. Y se manifestaron también. Llegaron a decir, no hace falta que el pastor te ore, vení, yo te oro. Era brujo, le estaba maldiciendo, le hablaba en lengua, que eran lenguas no de Dios celestiales, sino en lengua satánica. Porque si vos te vas, yo nunca estuve, pero sabemos que en donde se reúnen en esas cosas de los tinieblas, hablan como los indios, bueno, nadie le entiende, pero ellos son cosas diabólicas también que hacen. Sí, se le Y posesiona eso puede la traer entidad. confusiones, y el apóstol Pablo sabía que en Corintios, en la iglesia de Corintios estaban infiltrando brujos a maldecir a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo termina diciéndoles en Corintios capítulo 14 que los que hablan en una lengua celestial misteriosa hablan con Dios y no edifica la iglesia. ¿Para qué? Para que nadie se quiera ganar ningún poroto ahí. El que profetiza edifica la iglesia, les dijo. Y así un montón de ejemplos que le puedo poner. Pero acá lo que está queriendo mostrar Pablo, digan, es un respeto Es un respeto al que lleva la palabra. al que lleva la palabra. Diga, lo que Pablo le está queriendo decir Lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Gálatas, como a nosotros en este tiempo, como a nosotros en este tiempo, que cuando recibamos a un hombre de Dios, que cuando recibamos un nombre de Dios, recibamos al Señor. recibamos al Señor. Diga, es lo mismo Es lo mismo que recibir a Cristo, que recibir a Cristo, que recibir a Yeshua, que recibir a Yeshua, que recibir al Padre, que recibir al Padre, que recibir al Espíritu Santo. que recibir al Espíritu Santo. Y uno dice, ¿están así, pastor? Bueno, véalo al video, todos los textos que di. Si con esto que yo di y está reflejado en la Escritura no lo entendés, entonces digan conmigo, es porque no tenemos Porque no tenemos el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo Porque solamente el Espíritu nos guía a Santo toda verdad. nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a ir orando, porque en la parte final el Espíritu Santo de Dios me ha dado unas palabras para que ustedes que están del otro lado puedan meditar. ¿Sí? Estas palabras que el Señor me ha dado, queridos hermanos, es para que todos ustedes que están del otro lado tomen conciencia hasta qué punto el Espíritu Santo nos guía a todas esas verdades. El título de la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos, para todos vosotros, es el rechazado. ¿Por qué el rechazado? Porque en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, nuestro Señor y Salvador a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchos de nosotros que predicamos la palabra a veces somos rechazados con nuestra propia familia. Nuestro Señor y Salvador, que venía de Belén de Judá, era rechazado por su pueblo. En Nazaret también no hizo muchos milagros por la poca fe. Pero este no es el hijo del carpintero. Y así muchas cosas que les puedo decir. Pero hoy la palabra nos dijo para que ustedes tomen conciencia, para que se den cuenta cómo se están manejando con aquellas personas que llevan la palabra de Dios. Lucas 16 nos usamos como base. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre Celestial que me envió. En Juan capítulo 14, el Señor me dio Juan capítulo 14 para terminar. Y me emociona mucho esta palabra porque en el versículo de Juan capítulo 14, en el versículo 47 al 40, versículo 47 al 50, nos dice algo que es completamente maravilloso para los que escuchan la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: al que oye mis palabras, si estás escuchando la radio en este momento, te congregás, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor. No lo voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Pero acá viene una parte que es condenativa. El que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio, en el día postrero. Queridos hermanos, la misma palabra que un hombre de Dios predica es esa misma palabra que te va a juzgar. Porque Cristo está en las Sagradas Escrituras, que le podemos fallar a Dios e incluso le podemos fallar a Yeshua, a Jesús, pero el que blasfemia, el que le falta el respeto al Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. En Juan capítulo 14, 24 dice: el que me ama, mi palabra guardará.
dice en el 23, pero en el 24 dice, el que no me ama no lo va a escuchar, no va a guardar mi palabra. Y él termina diciendo, y la palabra que yo os he hablado no son mías, sino del Padre que me envió. Y yo digo lo mismo. La palabra que yo estoy hablando cada vez que vengo a la radio, voy a la congregación, o en donde Dios me ponga a hablar palabras, no son mías, sino del Padre que me envió, de Yeshua que me envió, del Espíritu Santo de Dios que está en mí. En Mateo capítulo 16 hay una palabra muy linda para lo que trabajamos para Dios. Es una palabra que la que tenemos que tomar para nosotros también en este tiempo, que fue dicha a un hombre de Dios. Por lo tanto, ellos ya partieron, se fueron con el Señor y nosotros estamos en este tiempo trabajando para Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 19 dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nosotros tenemos una llave que es dada de parte de Dios. ¿Cuál es la llave, pastor? Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una llave que nos da el Señor. El apóstol Pablo también luego lo sabía, y él dejó escrito en Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Dice, tan solo confesares con tu boca que Yeshua Jesucristo es el Señor, y creyeras en tu corazón que el Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Yo te pido en este momento, si has llegado hasta acá, si Dios ha permitido que en este momento estés escuchando esta palabra y después de todo lo que se ha predicado te has mantenido, es porque el Espíritu Santo te ha mantenido. Y es porque quiere salvar tu alma para vida eterna. De preocuparte por las cosas materiales y todo lo que hayas logrado o vayas a lograr o no lograr de acá en adelante. Lo más importante es la salvación, querido. Y yo te doy la llave, una llave que me ha dado el Señor a mí. La llave de salvación es predicar la buena nueva y decir que digas estas palabras. Lo hemos leído cuando le dijo, sopló en ellos, le dijo, reciban el Espíritu Santo, cuando lo citó en Juan capítulo 20, del 19 al 23. Yo te pido que ores para este perdón de pecado, porque el Señor también nos ha dado el poder a través de la comunión de la sangre de Cristo. Cuando consagramos la copa, la sangre dice que es para perdón de pecado. 1 Corintios capítulo 10, del 16 al 17, cuando formamos el cuerpo, cuando consagramos esa copa. 1 Juan capítulo 1, versículo 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre del Señor nos limpiará de nuestros pecados, y si confesamos el pecado, Él nos limpia de nuestras maldades. Hay poder dado por Dios para declararte en este momento que tu alma sea salvo. ¿Qué tenés que decir estas palabras? Dice, Padre Celestial, hoy me arrepiento porque he pecado contra ti. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo pongo mi vida en tus manos. Reconozco que Dios Padre te ha levantado entre los muertos a ti, Señor Yeshua Jesús. Y así seré levantado yo en el día postrero. Porque desde hoy en adelante camino contigo. Tú eres el camino para llegar al Padre. Mi vida la pongo en tus manos. Amén. En Juan capítulo 14, en el versículo 12, basado en todo lo que estoy hablando, hay una palabra, es mi palabra preferida de todas las Sagradas Escrituras. Todas son hermosas, pero esta a mí me ha tocado muy particularmente. Porque el Señor dijo ahí, las obras que yo he hecho, tú las harás, y aún mayores harás, porque yo tengo que volver al Padre. Guarda mi palabra, dijo el Señor. Predica mi palabra. Si me has visto hacer obras de sanación, si me has visto perdonar al paralítico, si me has visto hacer tantas cosas, tú también perdona. Por eso Mateo 6, del 9 al 14, cuando habla del Padre Nuestro, dice, y a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Pero si yo no llego a perdonar, no seré perdonado. Perdonemos a las personas, perdonemos a aquellos que nos ofenden. Harán obras. En todos los evangelios, cuando nos manda a ser discípulos, dice, y estas señales seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Marcos 16, 18. Queridos hermanos, Dios nos ha dado mucho poder y lo tenemos que utilizar. Yo uso ese poder para declarar en esta hora bendición a los que están escuchando. Que nuestro Señor tome control y dominio en ese problema que estás viviendo, en esa tormenta que estás atravesando, o en esa prueba por la que estás pasando,
o en esos lazos de atadura que Satanás te ha querido meter, o aquellos espíritus de enfermedad que están queriendo destruir a quien es templo de Dios. Yo declaro, Padre Celestial, tu palabra dice, el que quiera destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Que cualquier espíritu de enfermedad que está queriendo destruir el templo de Dios que está en esa persona que ya aceptó al Señor, que sea destruido en esta hora. Que dé testimonio de que el Señor tiene el poder para sanar enfermos, porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, queridos hermanos. En Marcos capítulo 6 me ha impresionado una palabra que me ha dado el Señor en el versículo 12 al 13, que dice así: echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero el versículo 12 dice: y salían y predicaban para que se arrepientan los hombres. Y nosotros estamos predicando para arrepentimiento. Y nosotros te estamos ungiendo con aceite fresco que representa al Espíritu Santo, a la misma palabra de Dios. Ungimos tu cabeza que representa, como dijo Efesios 6, 17, el yelmo, donde se pone el casco de salvación, para que te programes, para que te mentalices que tenés que estar en el camino del Señor, para que te mentalices que eso que parece imposible para ti, para Dios no es imposible, que solamente le tienes que creer al Señor. Uno como hombre de Dios, si te dijera tantas cosas de donde el Señor me ha sacado a mí, si yo te contara el testimonio de vida de donde el Señor me ha sacado, y me vas a ver en este momento llevando la palabra del Señor, y eso no significa que no tengo luchas, eso no significa que yo no sea odiado o amado, porque a nuestro Señor o lo amaban o lo odiaban, y somos bienaventurados por eso. Pero no nos tenemos que concentrar en aquellos que nos odian, nos tenemos que concentrar en el amor, en ganar almas. Para eso fuimos creados, para ganar almas para el reino de nuestro Señor y Salvador. Yo le pido a nuestro Señor que siga trabajando y siga bendiciendo, y que haga llover sobre todas aquellas personas que están del otro lado. Lluvias de bendiciones absolutamente para todos. Siempre esas lluvias de bendiciones representan a la misma palabra de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Él es el autor de la fe, queridos hermanos. Pongamos la mirada todo en Él, solamente en nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Sigue ministrando, Señor. Luego de esta canción mi esposa le va a ministrar también con una adoración. Gracias por tu palabra, Señor, por hacer llover palabra viva y eficaz a todos. Gracias, Señor. Acá estamos, Señor. Sigue sanando a tus hijos, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Haz llover bendición en cada hogar, Señor. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. De ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame y envuélveme en ti, Señor. Llénalo, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí, sobre ti. Ven, que quiero más de ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame y envuélveme en ti, Señor. Decláralo. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu gloria está
Santo, Señor, esté sobre cada uno de todos aquellos que están recibiendo tu palabra. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Proverbios 4:21-22 dice que es medicina para el cuerpo. Haz llover esa medicina, Señor. Todos juntos. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está por sobre mí. Lluvia Santo, la palabra de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás ministrando, Señor, para compartir este momento con todos ustedes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar compartiendo este momento y recibiendo este mensaje espiritual, queridos hermanos. Mi esposa le va a ministrar con otra adoración para que ustedes sigan recibiendo más y más del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nada
alabarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque siempre tú estás con nosotros. Y todo el que respira, alabe al Señor, nos enseña su palabra, así que nosotros respiramos de ese aliento. Y con ese aliento, queridos hermanos, tenemos que estar completamente agradecidos de que nosotros podemos estar en la compañía compartiendo este mensaje de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, a partir de este momento tengo que decirle a todos vosotros que ha sido un placer haberles acompañado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Paz, paz, paz y bendecida vida para todos. Así hemos compartido esta enseñanza bíblica. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Estuvimos compartiendo de Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Somos Yeshua, Señor y Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Noé. Bendecido día, querido Noé. En la mesa de trabajo nos estuvo acompañando nuestra querida Esther. Gracias, querida Esther. Bendecimos a toda la familia de la fe, a todos ustedes que están a través del 94.1 Tu Radio. Gracias a aquellos que son patrocinadores. Nuestro código ALIA es Somos de Yeshua. Como siempre les digo, paz y bendecida vida para todos. ¿Qué más decimos siempre? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.